En este módulo vamos a hablar acerca del tratamiento y la adherencia de los pacientes con hipertensión arterial. Los primeros ensayos clínicos prospectivos de intervención sobre la enfermedad hipertensiva comenzaron en el año 1967 con el reconocido estudio de la Administración de Veteranos en los Estados Unidos, que mostró la evidencia de una dramática reducción de las complicaciones cardiovasculares con tratamientos antihipertensivos, y desde entonces se ha publicado suficiente evidencia con los diferentes agentes disponibles en términos de reducción de la lesión de órgano blanco, reducción en la morbilidad y de la mortalidad por enfermedad cardiovascular en general, que es precisamente el objetivo esencial de todo tratamiento. El control adecuado de la hipertensión arterial es fundamental. Al parecer, cifras bajas de tensión arterial podrían tener un gran impacto en la morbimortalidad. Sin embargo, en individuos mayores a 65 años o con algunas patologías especiales, como es el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, un límite muy bajo podría no ser tan beneficioso e incluso generar grandes eventos adversos. La evidencia disponible de ensayos aleatorizados y controlados en la población general de pacientes con hipertensión solo documentan el beneficio del tratamiento para lograr un objetivo de tensión arterial menor a 150 milímetros por mercurio, con datos limitados sobre qué pasaría si las cifras de presión arterial llegan a valores mucho más bajos. Esto no se conocía hasta que salieron las publicaciones del estudio SPRINT, donde se logró demostrar que en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, que eran clasificados como aquellos que tenían un score de Framingham calculado mayor del 15%, en estos pacientes el objetivo de una tensión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio comparado con aquellos con una presión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio, resultaba en menores tasas de eventos cardiovasculares mayores y menor riesgo de muerte por cualquier causa en el grupo de tratamiento intensivo. De igual forma, se evidenció un aumento en los efectos adversos dados por hipotensión, síncope, anormalidades electrolíticas e injuria renal aguda, que fueron confirmados incluso por revisiones sistemáticas posteriores, donde a pesar de mantener estos mismos efectos adversos, se lograba demostrar también un impacto importante a nivel de reducción cardiovascular y muerte. Con todo lo anterior, la publicación de la sociedad Con todo lo anterior, la publicación de las guías de la AHA en el 2017 conllevaron un ajuste en el corte de los valores de presión arterial, probablemente con el objetivo de captar más pacientes, tener un control más estricto y de esta manera generar un mayor impacto en los resultados. Sin embargo, esta misma recomendación no fue adoptada por todas las guías de manejo y es aquí donde hay una gran disparidad entre las publicaciones de las guías europeas de cardiología, de la NICE e incluso la publicación más recientes de las ISH en el 2020. Está claro que el adecuado control de las cifras de presión arterial es lo más importante y asimismo se debe tener en cuenta el riesgo cardiovascular individual de cada paciente para lograrlo. Así es probable que los pacientes con alto riesgo cardiovascular y a medida que aumentan la edad hasta cierto límite puedan beneficiarse de un control más estricto. Además, cabe resaltar que los pacientes menores de 50 años, diabéticos o con antecedente de enfermedad cerebrovascular previa, quizá no se beneficien de un control tan estricto, de acuerdo con los resultados reportados en el estudio SPRINT y en el ACCORD. Está ampliamente descrito que en los pacientes hipertensos con bajo riesgo cardiovascular basta solo con modificar estilos de vida e insistir en los hábitos saludables, y en ellos quizás no sea necesario el tratamiento antihipertensivo de entrada. Partiendo de este hecho, todas las guías recomiendan el mismo objetivo de tensión arterial, 140-90 milímetros de mercurio, como corte estándar para intervenir de manera más estricta a los pacientes y tal vez valores de 130 a 140 de tensión arterial sistólica y 80 a 90 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica como diagnóstico, solo para aumentar las tasas de prevalencia de esta enfermedad.
Empezando con el tratamiento de los pacientes con hipertensión, siempre partimos de las medidas no farmacológicas, modificación y cambios en el estilo de vida. Sigue siendo el pilar en el tratamiento de todos los pacientes con hipertensión y se ha visto que la reducción que la adopción de estas recomendaciones pueden bajar las cifras de tensión arterial y reducir el riesgo cardiovascular. En el caso de la enfermedad hipertensiva, el enfoque terapéutico integral rompe el paradigma de limitarse solo a lograr unas metas numéricas inferiores a 140-90 milímetros de mercurio. La promoción educativa al paciente y su familia de un estilo saludable es absolutamente indispensable en la prevención de la enfermedad en sujetos prehipertensos y es una parte muy importante del manejo integral de todos los pacientes que definitivamente son hipertensos. Respecto a la reducción del consumo de sodio, el efecto hipotensor de pacientes que son hipertensos. Frente a esto, se me olvidó contar, 2, 4, 6, 8, 9. Frente a esto, hay 9 abordajes que se deben enfatizar y dar el consejo apropiado a cada paciente durante la consulta. La primera, la reducción de sodio, que es la más básica de todas. Se sabe que la reducción del consumo de sodio genera un efecto hipotensor que puede variar de un individuo a otro según los diferentes grados de sensibilidad a la sal. Se recomienda reducir el contenido de sodio en la dieta a 6 gramos por día, lo que se suele lograr simplemente con consumir alimentos bajos en contenido de sal, evitar agregársela en la mesa y cocinar los alimentos con mínima cantidad de la misma y evitar ingesta de preparaciones con alto contenido de sodio como lo son la salsa de soya, los alimentos procesados y las comidas rápidas. Los pacientes que más se benefician con la restricción de sodio son los pacientes mayores de 60 años, los diabéticos, los individuos con sobrepeso y obesidad y los hipertensos con un deterioro en la función renal. La acción hipotensora de la dieta hiposódica tiene un efecto sinérgico con la acción de los medicamentos antihipertensivos y no hay contraindicaciones para su asociación con cualquiera de las clases disponibles. Con relación a la adopción de una alimentación balanceada y saludable, en Estados Unidos se ha establecido como una recomendación casi universal el conocido sistema nutricional DASH, Daily Approach to Stop Hypertension. Hay una sólida evidencia científica de que la dieta compuesta principalmente por granos enteros, frutas y verduras, sobre todo aquellos que tienen un alto contenido de nitritos como las hojas verdes, zanahorias y remolacha, el consumo de grasas poliinsaturadas como las que se encuentran en los frutos secos, cereales y minimizando el aporte de carnes rojas, grasas saturadas, grasas trans y bebidas azucaradas son la base de todo manejo nutricional de los pacientes con hipertensión. Frente al consumo de café existen controversias, ya que hay muchos estudios que incluso demuestran que tiene un efecto cardioprotector. Pero en términos generales, la recomendación continúa siendo moderar su consumo, al igual que de otras bebidas que contienen altas concentraciones de cafeína, como lo es el té verde y el té negro. La adopción de esta dieta puede producir un descenso en la tensión arterial entre 5.5 y 3.5 milímetros de mercurio para la tensión arterial sistólica y diastólica respectivamente. Y el efecto hipotensor se alcanza aproximadamente a las 2 semanas después de haberse implantado. Esta dieta, que contiene entre 2 a 3 porciones diarias de lácteos bajas en grasa, hace pensar que algunos de los péptidos derivados de la leche, como son los lactopéptidos, particularmente los lactotripéptidos, en combinación con aminoácidos, pueden tener un papel interesante en la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, que se ha demostrado en diversos estudios en población holandesa y finlandesa. Con relación al consumo de alcohol, la recomendación es la general en todas y es moderar el consumo de alcohol a 2 tragos al día
que contengan 30 mililitros de etanol. No sobra recordar que un trago contiene en general 14 gramos de alcohol, lo que equivale a 270 mililitros de cerveza, 100 mililitros de vino o 30 a 60 mililitros de bebidas destiladas. Con relación a la reducción de peso, está indicado para evitar la obesidad. En caso de obesidad abdominal, esta deberá manejarse, ya que está vinculada al desarrollo de síndrome metabólico, y el perímetro abdominal debe ajustarse según la etnia específica. Para Colombia tenemos rangos de corte como menos de 90 para hombres y para mujeres menos de 80. Pueden haber, puede, pueden haber, eh, pueden Pueden existir recomendaciones de que los hombres deben mantener un perímetro abdominal menor a 94 centímetros y mujeres menor a 88 centímetros, y esta adaptación parte de que a partir de esta medida hay mayor asociación con adiposidad visceral. No sobra también recordar que la medida se obtiene al pasar en forma horizontal una cinta métrica por el ombligo. Idealmente debe ser en la mitad del espacio que queda entre el reborde inferior de las costillas y la parte superior de las crestas ilíacas. Frente al consumo de cigarrillo, el tabaquismo continúa siendo el factor de riesgo mayor para enfermedad cardiovascular. Está asociado también al desarrollo de POC y de cáncer. Y ya que en nuestro medio los programas para el abandono del hábito tabáquico no son tan comunes, al menos en cada consulta se debe insistir y proporcionar un consejo de abandonar el cigarrillo. Con relación a la actividad aeróbica, al hablar de ejercicio y prescripción de ejercicio, es muy importante recordarles a los pacientes que la actividad aeróbica debe realizarse de manera regular, que generalmente debe estar acompañada de un ejercicio de resistencia, y que este tipo de actividad debe ser de moderada intensidad, que se puede lograr con una caminata, saltando la cuerda, ciclismo, haciendo yoga o nadando, que es una parte muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un compromiso mecánico articular y que le limita la realización de actividades de impacto. Esta actividad se debe realizar por 30 minutos, 5 a 7 días a la semana, con la meta de lograr 150 minutos semanales, o también se puede realizar lo que se conoce como el HIIT, o también se puede realizar lo que se conoce como el HIIT, que son intervalos de entrenamiento de alta intensidad que incluyen circuitos cortos de actividad física intensa con periodos subsecuentes de recuperación con actividad física ligera. El entrenamiento de fuerza también puede reducir la tensión arterial, por lo que se debe realizar al menos 2 a 3 veces por semana junto con ejercicios de resistencia. El ejercicio físico continuo induce un descenso de hasta 6 a 7 milímetros de mercurio en la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Y este efecto es independiente de que se logre o no una reducción de peso secundaria. El control del estrés también es muy importante, ya que el estrés crónico se ha asociado con la hipertensión en el futuro. Aunque se necesita más investigación para determinar los efectos del estrés crónico sobre la presión arterial, los ensayos clínicos aleatorios que examinan los efectos de la meditación, la atención plena trascendental, que es el mindfulness, sobre la presión arterial, sugieren que esta práctica sí la reduce. Se debe reducir el estrés, se debe optar por una meditación diaria, y en este punto también cobra importancia el uso de medicinas complementarias, alternativas o tradicionales a las tradicionales, que son muy comunes. En este punto también cobra importancia el uso de medicinas complementarias, alternativas o tradicionales, que no solamente van enfocado frente al manejo de la hipertensión, sino también al abordaje de todas las comorbilidades de los pacientes. Estas prácticas son muy comunes en África y en China, pero se requieren ensayos clínicos apropiados y a gran escala para evaluar la eficacia y seguridad de estas medicinas, ya que todo lo que hay son metaanálisis de este tipo de población, por lo que no se podrían extrapolar datos. La contaminación y todo,
La contaminación también ha mostrado un gran efecto negativo. La polución en el aire también tiende a aumentar las cifras de presión arterial a largo plazo, por lo que también se debería lograr un control acerca de esta parte. En resumen, se acepta que la reducción de 10 kilogramos de peso por cualquier medio puede lograr una reducción de la presión sistólica entre 5 a 20%. El régimen DASH reduce la presión entre un 2 a 14% y el ejercicio regular aeróbico lo logra en un 4 a 9%. El efecto hipotensor de los cambios en el estilo de vida solo se sostiene si las medidas se mantienen a largo plazo y su suspensión se acompaña de un rápido incremento de la presión arterial. Estas modificaciones contribuyen a mejorar la calidad de vida, la sensación de bienestar y mejora la autoestima, contribuyen a reducir peso, a mejorar la capacidad aeróbica, fortalecer el sistema osteomuscular, sobre todo cuando vemos que el grupo etario que tiene mayor prevalencia de hipertensión son aquellos pacientes por encima de 45 años, donde ya empieza a aparecer la sarcopenia como una parte importante de sus comorbilidades. También se deben controlar los factores de riesgo asociados. Se debe implementar una reducción de los riesgos cardiovasculares y aumentar la eficacia de cualquier tratamiento farmacológico. Si se emplea únicamente fármacos, se estará tratando la hipertensión arterial, pero si se trata de una manera integral, se estará tratando al paciente que tiene más riesgo de desarrollar enfermedad hipertensiva. Ahora hablando del tratamiento farmacológico, realmente se ha demostrado que todos los agentes antihipertensivos son efectivos para el control de la hipertensión y por ende van a reducir las complicaciones en la medida que se logran las metas propuestas. Para realizar el abordaje inicial de los pacientes con hipertensión, tenemos entonces que distinguir primero que haya un diagnóstico apropiado de esto. Una vez realizado el diagnóstico y tenemos confirmadas las cifras tensionales, se debe siempre implementar los cambios en el estilo de vida, como ya se mencionó anteriormente. Y de manera subsecuente se debe determinar cuál es la clasificación en la que se encuentra el paciente. Si el paciente tiene una hipertensión clasificada como un grado 1, que serían aquellos pacientes que tienen una tensión arterial sistólica entre 140 a 159 y una diastólica entre 90 y 99, se debe realizar un tratamiento inmediato en caso de que el paciente tenga alto riesgo cardiovascular o tenga enfermedad cardiovascular establecida o con cualquier equivalente, como es el caso de los pacientes con diabetes o con síndrome metabólico secundario. Y en los que sí no queda duda que se debe realizar un tratamiento farmacológico es en aquellos pacientes que tienen una hipertensión de grado 2, que son valores mayores a 160, 100 milímetros por mercurio. En estos pacientes sí o sí se debe realizar un tratamiento inicial en la primera visita. En aquellos pacientes que son clasificados como un bajo o moderado riesgo y que no tienen factores de riesgo adicionales como equivalentes de este riesgo cardiovascular, se puede realizar una aproximación inicial con cambios en el estilo de vida y volver a revalorar en 3 a 6 meses. Si en este lapso de tiempo no se ha logrado llegar a las metas de tensión arterial, se puede realizar el inicio de una terapia antihipertensiva. Y con base en esto, ¿cuáles son las metas que se deben lograr? Entonces tenemos que la meta de tensión arterial debe ser al menos la reducción entre 20 a 10 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y diastólica respectivamente, idealmente llegar a menos de 140-90 milímetros de mercurio. Esto se debe individualizar y por eso es que tenemos diferentes metas para grupos etarios. En pacientes menores de 65 años se pueden lograr metas mucho más estrictas, llevando a una tensión arterial menor de 130-80 milímetros de mercurio e incluso hasta 120-70, pero nunca pasar este umbral de 120-70 milímetros de mercurio, porque es a partir de ahí donde se ha visto asociaciones con efectos y desenlaces secundarios, que fue lo que demostró el estudio SPRINT. En pacientes mayores de 65 años se debe llegar a una tensión arterial menor de 140-90 milímetros de mercurio. Ahora vamos a hablar de cuál es el fármaco de inicio en cada uno de los casos.
Realmente el uso de monoterapia queda en el juicio clínico individual dentro del marco de los principios establecidos en los pacientes con bajo riesgo. Se deben seguir las recomendaciones dadas por la edad, la etnia, las comorbilidades, la disponibilidad y el costo de cada una de las terapias. Frente a la disponibilidad, cabe mencionar que todos los medicamentos antihipertensivos, incluyendo los de terapia de dosis fija combinada, están incluidos en el plan del PBS. Entonces, en teoría, habría disponibilidad. En general, la tendencia es no comenzar con monoterapia en individuos de alto riesgo cardiovascular, como son los pacientes diabéticos con insuficiencia renal, con enfermedad coronaria, ya que generalmente estos pacientes siempre van a requerir más de 2 fármacos para llegar a metas. La mayor parte de las guías europeas y americanas recomiendan el empleo de las asociaciones con dosis fija combinada en estos grupos de pacientes, así como en hipertensos con cifras mayores de 20 a 25 milímetros de mercurio por encima de las metas propuestas para mejorar la adherencia. Frente a las asociaciones, son específicas para cada grupo de riesgo y hay ciertas particularidades que hay que tener en cuenta, como es el caso de los descendientes africanos, que son toda la población de raza negra, donde se ha visto que tienen una alta frecuencia de hipertensión resistente y nocturna, y también por eso se ha vinculado con una mayor asociación con daño en órgano blanco y mayores tasas de mortalidad en edades más tempranas. Este mayor riesgo cardiovascular se presenta debido a diferencias fisiológicas que incluyen una supresión del eje renina-angiotensina-aldosterona, una alteración a nivel de la recaptación de sodio a nivel renal y un incremento en la reactividad cardiovascular y mayor rigidez en las arterias. Por lo que para el manejo de la hipertensión arterial se debe tener en cuenta que estos pacientes primero deben ser sometidos a una tamización mucho más temprana, por lo que se ha propuesto que en todos los pacientes mayores de 18 años de raza negra, al menos anualmente se debe realizar esta evaluación. Además de eso, hay ciertos medicamentos antihipertensivos que son considerados como terapias de primera línea y que se prefieren combinaciones que incluyan diuréticos tipo tiazidas asociados a bloqueantes de los canales de calcio o el uso de ARA2 asociados a los bloqueantes canales de calcio. Se prefieren los ARA2 porque se ha visto que esta población tiene 3 veces más probabilidad de realizar angioedema asociado al uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A nivel de los asiáticos, hay características específicas a nivel poblacional, sobre todo cuando hablamos de los asiáticos del este. Estos pacientes tienen mayor sensibilidad a la sal y fenotípicamente tienden a tener una obesidad leve. Al compararlos con población del oeste, estos tienen una mayor prevalencia de accidente cerebrovascular hemorrágico particularmente y falla cardíaca de origen no isquémico. En el caso de los surasiáticos, también hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen alto riesgo para enfermedad metabólica y cardiovascular, incluyendo enfermedad arterial coronaria y diabetes tipo 2, por lo que el uso de diuréticos tiazídicos, como es el caso de la hidroclorotiazida, en vez de los diuréticos tipo tiazídicos como la clortalidona o la indapamida, queda un poco restringido porque sabemos que también tienen un efecto metabólico deleterio. A nivel ya de qué terapia utilizar, fuera de las especificaciones que se realizó previamente, hay que tener en cuenta que se prefiere el uso de terapia dual a dosis baja. ¿Qué quiere decir esto? La mitad de la dosis máxima recomendada en dosis fija combinada idealmente, que puede ser un bloqueante de los receptores de angiotensina asociado a un bloqueante de los canales de calcio, que debe ser dihidropiridínico, ojalá amlodipino, nifedipino. Y frente a esto se debe tener en cuenta ciertas consideraciones. Lo que ya mencionábamos, que es en pacientes de bajo riesgo cardiovascular, que tengan hipertensión grado 1 o en sujetos muy ancianos, o sea, los pacientes mayores de 80 años o que tengan un perfil de fragilidad elevado, se puede considerar la monoterapia. El uso de bloqueantes del receptor de angiotensina asociado a un diurético tipo tiazida puede ser considerado en pacientes que son muy ancianos, que tienen intolerancia a los bloqueantes de los canales de calcio dihidropiridínicos o que tienen una falla cardíaca incipiente ya que tienen un poco de sobrecarga de volumen adicional. Además, también esta asociación es muy importante en los pacientes post-stroke.
Una vez instaurado este manejo, se debe realizar un control posterior a los 3 a los 6 meses, donde es aquí donde se evaluará si el paciente llegó a metas y determinar si necesita tratamiento adicional y obviamente siempre individualizarlo en el contexto de fragilidad y de la tolerancia al manejo. Como un tip adicional, es muy importante tener en cuenta que la presión puede disminuir a mayores temperaturas y aumentar a temperaturas más frías. Generalmente la magnitud descrita en una disminución es entre 5 a 3 milímetros de mercurio entre sistólica y diastólica en el verano. Sin embargo, en pacientes con hipertensión arterial diagnosticada, estos cambios pueden ser mayores. Por este motivo, hay que estar atento a los síntomas de sobretratamiento, sobre todo en el caso de pacientes jóvenes que se llevan a metas más estrictas y a tratamientos intensivos. Es muy importante tener esto en cuenta, sobre todo en el paciente que viaja de un lugar más cálido del sitio donde habitualmente consulta con su médico tratante. Si el paciente después de un nuevo control de 3 a 6 meses todavía no ha logrado llegar a metas, entonces se puede seguir con un siguiente paso que es una terapia dual a dosis plena, teniendo en cuenta las mismas premisas ya explicadas previamente. Si después de un nuevo control el paciente todavía presenta cifras tensionales elevadas, se puede optar por iniciar una terapia triple y básicamente el tercer medicamento sería del grupo farmacológico que no se haya utilizado. En este punto tendríamos que tener un bloqueante del receptor de angiotensina, llámese IECA o ARA2, un bloqueante de los canales de calcio, ojalá de tipo dihidropiridínico, y un diurético tipo tiazida, tipo clortalidona o indapamida. Finalmente, en aquellos pacientes que después de una terapia triple todavía siguen con cifras tensionales elevadas, se deberá considerar enviar por una búsqueda exhaustiva de causas secundarias de hipertensión arterial y en este punto la hipertensión del paciente se definirá como una hipertensión resistente. La terapia ideal sería continuar con la terapia triple ya establecida asociada a un antagonista del receptor de mineralocorticoides que puede ser espironolactona o eplerenone según la disponibilidad. Hay que tener precaución importante con estos diuréticos ahorradores de potasio, sobre todo cuando la tasa de filtración glomerular esté por debajo de 45 milímetros por minuto, calculada por Cockcroft-Gault, o si el potasio está por encima de 4.5, por el riesgo que tienen de desarrollar hipercalemia. Y hay que recordar que el uso de estos medicamentos están contraindicados cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 30 milímetros por minuto. Otras consideraciones adicionales es, si no hay disponibilidad de diuréticos tipo tiazida, se deberá usar tiazidas como la hidroclorotiazida. Pero hay que recordar que se prefiere el uso de clortalidona y de indapamida porque, como se mencionaba previamente, el efecto metabólico de la hidroclorotiazida es importante, se ha vinculado a hiperglucemia, hiperlipidemia, hiponatremia, hipocalcemia e hipocalemia, por lo que realmente no tienen un buen perfil de seguridad. El uso de bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos, como es el caso del verapamilo y el diltiazem, se pueden considerar una alternativa en caso de que haya intolerancia al amlodipino o al nifedipino, que básicamente residen los pacientes que hacen edema de miembros inferiores asociados a estos medicamentos. Los betabloqueadores se pueden considerar adicionales en cualquier momento si existe una indicación específica, como es el caso de falla cardíaca, de angina, de un paciente que está posinfarto, que tienen una fibrilación auricular o mujeres jóvenes en embarazo o que planeen una concepción. También se deberá considerar una opción cuando se evidencia una respuesta hiperadrenérgica asociada y se prefieren aquellos que tienen un mayor efecto vasodilatador, como es el caso del carvedilol, y que no son tan específicos de respuesta cronotrópica como es el metoprolol. Existen ciertos tipos de combinaciones que no se pueden realizar porque tienen mayor riesgo de efectos adversos potenciales. Este es el caso de los betabloqueadores y la clonidina, que pueden estar asociados a disfunción del nodo sinusal, bloqueo AB avanzado. El caso de betabloqueadores y calcio antagonistas no dihidropiridínicos por el riesgo que hay de falla cardíaca y de bradiarritmias y de instauración de bloqueos en la conducción atrioventricular.
El uso de bloqueadores alfa-1 y clonidina tienen un riesgo importante de hipotensión sintomática. El uso de IECAS y ARA2 a través del estudio Target ya mostró que no tiene ningún beneficio realizar esta doble inhibición de la renina, angiotensina, aldosterona y tiene un mayor riesgo de disfunción renal. O también el uso de IECAS o ARA2 asociados a inhibidores de la renina o la combinación de los tres porque tienen fuera de la disfunción renal mayor riesgo de desarrollar enfermedad cerebral isquémica. Finalmente, evaluando la adherencia de los pacientes, siempre es muy importante en cada una de las visitas de los controles determinar si el paciente realmente no está controlado porque sí se está tomando el medicamento o realmente no tiene una buena adherencia al tratamiento farmacológico. Esa es una gran barrera, sobre todo en países desarrollados, donde hay un escaso control por la falta de adherencia. Hay diversos factores, la parte cultural, económica, el miedo de efectos colaterales indeseables, la falta de educación al paciente y a la familia cuando se le prescribe el tratamiento, el número de tabletas y de medicamentos diarios que pueda tomar pueden influir y definitivamente es lo que lleva a una falta de continuidad en el tratamiento y en consecuencia no se van a cumplir las metas, lo que implica un avance en la manifestación de las complicaciones cardiovasculares. Frente a esto se han desarrollado muchas estrategias con el fin de vencer este obstáculo, pero se ha demostrado que las intervenciones más efectivas para mejorar la adherencia son: primero, la medicación en monodosis diaria, y es aquí donde el uso de tabletas que vienen en dosis fija combinada cobra una gran importancia. La educación al paciente y a la familia, con reforzamiento permanente por parte de los médicos, personal de enfermería y grupos de apoyo. Muchas veces en los controles los pacientes asisten, se les realiza ajustes en su manejo farmacológico, pero no se le explica al paciente, por lo que ellos ven un cambio, ven algo nuevo y deciden simplemente no hacerlo porque no saben no saben qué les va a pasar. Es muy importante aquí y cobra importante relevancia el uso de automedición de la presión arterial. En este caso ya hay una amplia difusión de dispositivos electrónicos que nos ayudan a monitorizar la presión arterial y es muy importante que ojalá se haga la recomendación de hacer uso de este AMPA en los pacientes que con hipertensión arterial, sobre todo que se realicen un monitoreo 7 días antes del próximo control para poder determinar realmente cómo se encuentra su control de presión. Al evaluar la adherencia en cada visita, hay que verificarla. En centros especializados o en Estados Unidos o en Europa hay sistemas de conteo de pastillas donde puede ser de pronto más fácil. En nuestro medio no está disponible esto, pero de pronto en algunas instituciones donde tengan un gran acompañamiento por parte de farmacia se pueda lograr algo más adicional para verificar que el paciente sí se esté tomando los medicamentos. Se deben definitivamente flexibilizar los esquemas posológicos y siempre optar por medicaciones de una dosis al día. Siempre está el uso de plataformas tecnológicas donde van a estimular no solamente los comportamientos saludables diariamente, sino que a través de mensajes de texto se le puede recordar al paciente que realice la ingesta del tratamiento antihipertensivo. A través de plataformas tecnológicas o de aplicaciones en los celulares hay incluso alarmas que le recuerdan al paciente cuándo debe tomar la siguiente dosis del medicamento. Entonces, todo esto debería ser importante y debería estar asociado para dar una adecuada consejería y educación al paciente. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.